Llegamos hoy, amigo oyente, al capítulo 5 del libro de Daniel, y en este capítulo se nos presenta la caída de Babilonia, que fue predicha por Daniel, al leer esa escritura en la pared en la fiesta que estaba dando Belsasar. En los primeros 4 versículos tenemos la fiesta de Belsasar. Luego, en los versículos 5 al 7, la mano de Dios escribe sobre la pared. Tenemos luego el fracaso de los sabios al tratar de leer la escritura en la pared. En los versículos 8 al 12 tenemos que Daniel es llamado del aparente retiro en el que vivía, y luego cara a cara con el rey, Daniel, a quien el rey estaba halagando, rechaza los regalos que él le quiere dar, pero accede a interpretar la escritura en la pared. Fuiste hallado falto, fue escrito sobre el reino de Babilonia, y esa es la interpretación de la escritura en la pared. Luego, en los versículos 30 y 31, tenemos que la caída de Babilonia se cumple esa misma noche. Este capítulo 5 de Daniel nos proyecta hacia el futuro de los eventos que habíamos observado en el capítulo anterior. Mucho ha tenido lugar y nuevamente debemos decir que este no es un capítulo que se separa una y otra vez de la historia de Babilonia, y hemos avanzado mucho en este camino. Comienza con Belsasar, el rey, quien ha preparado un gran banquete para 1000 de sus príncipes, y él bebió vino en presencia de estas 1000 personas. Esto es lo que tenemos en el versículo 1 del capítulo 5. Ahora, ¿quién era Belsasar? ¿Cómo llegó él al trono? En nuestro programa anterior vimos que Nabucodonosor ocupaba el trono. Bueno, en vista de que este hombre Belsasar ha sido una figura controversial en la historia, creemos que debemos pausar un momento para observar su posición en la historia. Dean Farrar escribió que nunca existió un rey Belsasar. Sir Herbert Rawlinson, por su parte, ha disputado este punto de negación. Él encontró un cilindro de barro en las ruinas de Caldea, en el cual estaba inscrito el nombre Belsasar como el mayor de los hijos de Nabónido. Eso demuestra que él estaba asociado con su padre en los postreros días de su reino. Creemos que probablemente deberíamos tener un resumen aquí de los hechos que sucedieron a Nabucodonosor. Pueden servir de ayuda. Cuando murió Nabucodonosor, su único hijo, Evil-Merodach, le sucedió en el trono. Eso tuvo lugar alrededor del año 561 a.C. Este rey fue asesinado por Nergal-Sarecer, quien se había casado con una de las hijas de Nabucodonosor, y éste le reemplazó a él en el trono. Eso ocurrió alrededor del año 559 a.C. Y luego Nergal-Sarecer fue sucedido en el trono por su hijo unos cuantos meses antes de ser asesinado por Nabónido. Y Nabónido era el esposo de otra de las hijas de Nabucodonosor. Ahora, Nabónido, el gobernante del imperio de Babilonia, pasaba mucho tiempo alejado del reino en expediciones extranjeras, y Belsasar, su hijo, permanecía en Babilonia como el corregente. Esto nos revela cuán acertado había sido el profeta. Usted recuerda que Jeremías, en el capítulo 27 de su libro, dice en cuanto a Nabucodonosor: «Ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aun las bestias del campo le he dado para que me sirva. Y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra, y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes». Es decir que el reino de Babilonia pasaría por las manos de su hijo y del hijo de su hijo, esto es de Nabucodonosor. Y allí concluye el reino de Babilonia como el reino de la cabeza de oro. Así pues, hemos presentado los antecedentes de este hombre Belsasar. De paso, digamos que en ese cilindro de barro que fue descubierto, se podía apreciar una oración de Nabónido a la diosa de la luna por su hijo. Y decía lo siguiente: «Mi hijo, el fruto de mi corazón, yo honro a la divinidad suya, y que no se entregue a sí mismo al pecado». Y Heródoto, el historiador griego, también menciona y confirma esto. Nabónido se encontraba en el campo de batalla mientras su hijo Belsasar permanecía en Babilonia. Usted puede notar, y nosotros lo señalaremos cuando lleguemos allí, que cuando Belsasar le ofreció a Daniel una posición en su reino, fue la de ser el tercer señor del reino. Ahora, ¿por qué mencionó ese número tercero? ¿Por qué no dijo él: «Tú serás el segundo, el que me sigue a mí»? Bueno, porque Belsasar era el número 2. Su padre era en realidad el rey. Fue durante ese banquete, o mejor dicho, antes del banquete, que Gobrías, el general griego, se encontraba afuera. Él estaba sitiando la ciudad de afuera. Sedetún, el general griego, describe cómo se apoderaron de la ciudad desviando el canal del río Éufrates y permitiendo así que el ejército pasara a través de las murallas de la ciudad.
Así es que este capítulo que los críticos dejaban de lado es confirmado por la historia secular. No nos gusta expresarnos de esta manera. Preferimos decir que la historia secular es confirmada por la palabra de Dios, porque nosotros sabemos, aun incluyendo a este historiador Heródoto, que esta clase de gente por lo general mentía. Uno no puede confiar en lo que ellos escriben, pero es interesante notar que aquí estamos tratando con aquello que es en realidad historia. Podríamos notar aquí también la soberbia, la arrogancia de este joven Belsasar. Él decide hacer un gran banquete mientras los ejércitos de Gobrías se encontraban a la vista de la ciudad. Amigo oyente, Gobrías era un ingeniero muy bueno. Él se retiró porque la ciudad de Babilonia era una ciudad realmente tremenda. Se encontraba en el valle de los ríos Tigris y Éufrates. Esta ciudad se decía que era inexpugnable, por lo menos eso era lo que creía Belsasar, y él entonces actúa de esta manera tan arrogante al hacer este banquete. Nabucodonosor había construido la ciudad para que soportara cualquier sitio. El muro de la ciudad era de unos 24 kilómetros cuadrados. Estaba construido de ladrillos. Tenía unos 100 metros de altura y era lo suficientemente ancho como para que 4 carros recorrieran el muro juntos. Es decir que ellos podrían haber colocado una carretera sobre ese muro de la ciudad. Ellos tenían aprovisionamiento de granos y agua que les podían durar por años en realidad. Ese canal que venía del río Éufrates pasaba a través de la ciudad. Ahora este banquete podría haber sido un desafío para el enemigo que se encontraba afuera, o quizá podía haberse animado para levantar la moral de aquellos que estaban adentro. Este banquete comenzó con mucha bebida. Y el licor hoy es un problema contemporáneo, tanto para los hombres como para las mujeres. ¿Sabe usted, amigo oyente, que el alcohol hoy es el problema de adicción de drogas número 1? Esto es muy interesante. Y en una ocasión pensamos que se hizo algo muy irónico e hipócrita de parte de un grupo de ciudadanos que tenía buenos motivos y que estaba formado por aquellos que se encontraban en las escuelas y en la política, en la iglesia y cosas por el estilo. Estas personas se reunieron para discutir el problema de las drogas entre los jóvenes. ¿Y sabe usted cómo comenzó esa reunión? Tomando bebidas. Eso es algo muy hipócrita, por cierto. Amigo oyente, hay más alcohólicos en el presente que adictos a las drogas. Y la gran mayoría de los accidentes de tránsito que tienen lugar cada año en tantas ciudades del mundo han sido provocados por personas que estaban manejando bajo la influencia del alcohol. Amigo oyente, el alcohol está causando mucho daño. Está arruinando de veras hogares de tal manera que es realmente alarmante. El problema del licor es un problema de la humanidad. Cada nación que ha caído siempre ha caído con el alcohol. Debemos comprender que no cayeron fumando marihuana. Ahora no deseamos que nos entienda mal, amigo oyente. No estamos apoyando esto tampoco. Pero lo que deseamos señalar es que es difícil entusiasmarse con estos reformadores del presente que quieren resolver el problema de las drogas. Debemos decirles a ellos que deben dejar de lado el alcohol primero, y luego entonces la gente les escuchará. Amigo oyente, Belsasar comenzó con la bebida en este banquete, y eso los hizo poner muy alegres para poder disfrutar mejor del banquete. Bien, veamos lo que dicen los versículos 2 y 3 de este capítulo 5 de Daniel. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Usted puede apreciar que este hombre no solo está desafiando al enemigo que está allá afuera, sino que ahora está bajo la influencia del alcohol y hace una cosa audaz que su abuelo nunca se hubiera arriesgado a hacer. Cuando Nabucodonosor se apoderó de Jerusalén, él era un rey pagano, y él se trajo consigo esos vasos. Cuando él llegó al conocimiento del Dios vivo y verdadero, él hizo que se guardaran esos vasos. Ahora Belsasar, siendo un muchachito que creció en el palacio, sabía dónde estaban, y que él no debía tocarlos. Tenía que dejar esas cosas sin tocarlas. Pero ahora él saca estos vasos, y allí van a servir a los huéspedes que tienen en el banquete. Y tenemos que comprender una cosa, amigo oyente, que estos no son vasos santos. Santo quiere decir aquello que ha sido separado para el uso de Dios. Pero él está desafiando a Dios aquí por su forma de actuar. Y el hombre en el día de hoy está desafiando a Dios también. Pero Dios tiene mucho tiempo. Él no se apresura en actuar. Hay personas que se preguntan,
Bueno, ¿y por qué Dios no hace algo en cuanto a esta persona o a aquella otra? Sin embargo, amigo oyente, Dios actúa aunque no tiene apuro. Él actúa y lo mismo ocurrirá aquí con este rey Belsasar. Este rey hace que se saquen esos vasos, y él y sus 1000 huéspedes se emborrachan, y bajo la influencia del licor hacen cosas blasfemas. Así es que él saca estos vasos, aunque había sido advertido que no lo hiciera. Y allá en el libro de Proverbios capítulo 29, versículo 1 leemos, «El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado, y no habrá para él medicina». Eso es lo que dice Dios. Esta gente del banquete estaba completamente borracha, y como siempre hubo el mismo libertinaje, sensualidad y desenfreno. Creo que todos nosotros hemos escuchado mensajes basados en este banquete de Belsasar. Según algunos predicadores, él debió haber tenido un banquete que realmente fue algo sobresaliente. Para decir verdad, todos nosotros, de una manera vicaria, hemos visitado, por lo menos con la imaginación, los clubes nocturnos, y disfrutamos de un sermón así porque el predicador nos habla de las muchachas que bailan, y de la bebida, y de la risa, y de todo lo que ocurre allí. Sin embargo, nada de eso se menciona aquí. Pero uno puede usar la imaginación, por supuesto. Ahora, en el versículo 4 de este capítulo 5 de Daniel leemos, «Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra». Ellos estaban brindando a todos los dioses, y eso puede durar mucho tiempo, quizá toda la noche, en un lugar como Babilonia. Esta gente está tapando su pecado como si esto fuera un acto de adoración. Pero ahora vemos que Dios actúa. Leamos el versículo 5. «En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía». Dios interviene aquí directamente. Él no le habló por un sueño o una visión, porque este es un hombre al cual Dios no tiene intención de alcanzar. Aún Dios no podía soportar este insulto malvado al cielo. Él escribió en la pared del salón del banquete. ¿Fue esto escrito con ira? Honestamente, pensamos que sí lo fue. Pero también pensamos que aquel que escribió esto en la pared fue el mismo que escribió sobre la arena cuando le presentaron ante él a esa mujer que había cometido el terrible pecado. El mensaje que se escribe aquí es un mensaje de juicio. Pero él escribió uno de perdón sobre la arena. Y él derramó su sangre para que cayera sobre esta tierra, de modo que esta tierra también pueda ser salva. Este rey ignoró al Dios de los cielos, y Daniel le habla de manera muy clara a él. Ahora en el versículo 6 leemos, «Entonces el rey palideció, y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra». Este hombre no se podía mantener de pie. Antes había estado demasiado borracho para hacerlo, pero ahora él está sobrio. Cuando él vio lo que se escribía en la pared, eso lo hizo poner sobrio en el instante. Pero ahora él no puede mantenerse de pie, está aterrorizado realmente. El temor que siente es algo verdaderamente tremendo. Y continuamos leyendo en el versículo 7. «El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia, cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura, y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino». Notemos que dice aquí, el tercer señor del reino. Daniel es muy exacto. El que escribió este libro tenía que haber estado allí o haber sabido algo en cuanto a esto. Amigo oyente, nos damos cuenta que cuando Belsasar por fin pudo controlarse un poco, hizo venir a los sabios del palacio, les pidió a ellos que le dieran la interpretación y les ofreció una buena recompensa, y todo lo que ellos podían hacer era quedarse allí de pie y mantenerse mudos ante el rey. Ellos no sabían la respuesta. Tienen un problema tremendo y no saben qué hacer. Ahora en el versículo 8 leemos, «Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación». Esta es la tercera vez que han fracasado los sabios de Babilonia. Y cuando esto ocurre aquí, amigo oyente, uno está realmente con un gran problema. Creemos que después de esto, ellos ya no tenían nada que hacer aquí. Y continuamos leyendo en el versículo 9, «Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera, y palideció, y sus príncipes estaban perplejos». Usted se puede imaginar lo que ocurría allí. Aquí está toda esta gente en el banquete. Momentos antes ellos estaban disfrutando de la bebida, divirtiéndose, pero ahora se muestran sobrios, confusos, perplejos. Y en el versículo 10 dice,
La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo, «Rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro». Aquí entra la reina madre. Ella ha escuchado lo que había ocurrido en el banquete y entra al lugar. Así es que ella habla con el rey. Y proseguimos leyendo ahora en el versículo 11. «En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos». Usted puede comprender ahora el parentesco que se indicaba con una sola palabra, y por tanto, padre puede ser el abuelo o el tatarabuelo. La reina ahora recomienda que se llame a Daniel. En la última parte del versículo 12 dice, «Llámese pues ahora a Daniel, y él te dará la interpretación». La reina madre llega ahora para ayudar a salir de la situación en que se encuentra su nieto. Daniel, pues, es llamado. Él había sido puesto a un lado. Nos imaginamos que después de la época de Nabucodonosor, ellos se habían librado de Daniel en el sentido de que él había sido despojado de su cargo. Y en los versículos 13 y 14 leemos, «Entonces Daniel fue traído delante del rey. Y dijo el rey a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría». Daniel es llevado pues delante del rey. Él ya había sido jubilado, por así decirlo, y ahora él recibe todos estos halagos. Y el rey le dice que los sabios han fracasado en su intento de interpretar la Escritura, y que si él puede hacerlo, le hará el tercer señor en el reino. Así es que el rey le está ofreciendo a Daniel la misma recompensa que le había ofrecido a los sabios. Y Daniel le responde en el versículo 17 diciendo, «Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, Tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otros. Leeré la Escritura al rey, y le daré la interpretación». Daniel rechaza los dones, los regalos del rey. Él muestra desprecio por el rey Belsasar, y estamos seguros de que si Belsasar no hubiera estado tan lleno de temor, él no hubiera ignorado esto como aparentemente hizo. Y después de todo, Daniel no quería ninguna recompensa. ¿Para qué la quería? Solo le hubiera servido por unas pocas horas. Ahora en los versículos 18 y 19 continuamos leyendo, «El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba». Nabucodonosor había sido un gobernante absoluto en esta tierra, y pensamos que no había ningún otro gobernante como él en el mundo, y no lo habrá hasta cuando gobierne el anticristo. Mira, amigo oyente, vamos a tener que detenernos aquí y dejar este estudio en esta parte, pero antes le sugerimos leer los versículos finales de este capítulo 5 para estar así mejor informado de lo que consideraremos en nuestro próximo programa. Que las incontables misericordias del Señor sean con usted, es nuestra ferviente oración. Regresamos hoy, amigo oyente, al capítulo 5 de este libro de Daniel, que estamos estudiando, y vamos a comenzar nuestro estudio hoy en el versículo 20. Usted recordará que Daniel ha sido llevado a la presencia del rey Belsasar para que interprete la escritura en la pared. Esa escritura se encuentra sobre esa pared de una manera muy clara, y se puede distinguir muy bien. Es decir, todos pueden verla con claridad, aunque nadie ha sido capaz de interpretarla. Daniel, antes de interpretar esta escritura, presenta a este joven rey, que está reinando bajo su padre, el mejor sermón que probablemente haya recibido. Daniel no es ya ese joven que se presentó ante el rey Nabucodonosor, sino que ahora ya es un anciano que va a la presencia de un rey joven, y aquí no hay esa brecha entre las generaciones. No la había antes y no la hay tampoco aquí. Escuchemos ahora lo que dice aquí en el versículo 20, en este capítulo 5 de Daniel. «Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria». Daniel está narrando para el beneficio de Belsasar cómo Dios había tratado con su abuelo Nabucodonosor y le había colocado sobre el trono y le había dado un reino mundial. Y luego le presenta la experiencia que él tuvo. Leamos otra vez el versículo 20 y avancemos hasta el versículo 24. «Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria.
Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba la hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Daniel le predica un sermón poderoso y muy directo al rey Belsasar antes de interpretar la escritura en la pared. Él le informa al rey que Dios le había dado ese reino a Nabucodonosor, y que Nabucodonosor había sido un rey soberano absoluto, a quien nadie le podía discutir nada, cuyos deseos y caprichos eran la ley del reino. Pero cuando se llenó de orgullo, Dios le humilló en un episodio bastante trágico. Daniel le recuerda a Belsasar esta experiencia tan humillante, y pensamos que él lo está reiterando porfiadamente. Él está haciendo recordar a este joven y orgulloso rey que si él se llena de orgullo y de bebida, o que si él se enorgullece demasiado, es porque o bien es incitado por la bebida, o bien porque el rey está loco. Usted puede notar que Belsasar era una persona orgullosa y vanagloriosa. Aunque él sabía de la demencia que había sufrido su abuelo, que había descendido al nivel de la bestia, Belsasar no había aprovechado nada de esa experiencia. En su lugar, él cometió un sacrilegio al utilizar los vasos que habían sido tomados del templo de Jerusalén. Él había desafiado al Dios vivo y verdadero, y por el uso profano que había dado a lo que era santo, él se había burlado de Dios y le había insultado. Sabiendo o conociendo la verdad, le rechazó. Dios, amigo oyente, destruye solo a aquellos que han conocido la verdad y la han rechazado. Durante el período de la gran tribulación, aquellos que son engañados son aquellos mismos que han rechazado la luz, como dice el apóstol Pablo, allá en su segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 9 al 12. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esto es lo que dice el apóstol Pablo allá en su segunda epístola a los Tesalonicenses capítulo 2. En otras palabras, lo que Daniel está haciendo es anunciarle a este hombre el principio por el cual opera Dios, y el apóstol Pablo confirma eso. El Señor Jesucristo también aclaró esto. Él dijo allá en el Evangelio según San Juan capítulo 5 versículo 43, «Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis». Esa muchedumbre que en Alemania aceptó a Hitler es la misma gente que ha rechazado la palabra de Dios en Cristo. Amigo oyente, cuando usted le da la espalda a la verdad, usted es blanco para cualquier culto o secta que pueda llegar. ¿Por qué es que los cultos y las sectas crecen hoy, y la adoración a Satanás y todo eso que se dice en cuanto a los demonios? ¿Por qué estamos viendo esta manifestación? Se manifiesta en una nación que ha tenido la palabra de Dios, pero que la ha rechazado. Esa es la razón por la cual Dios también los abandona. Pensamos que existe una gran necesidad hoy por esparcir la palabra de Dios. Eso es algo importante. Quisiéramos que eso se grabara en sus corazones. Tenemos demasiada predicación, y lo que necesitamos es más enseñanza de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice? Hay tantos de nosotros, aun nosotros mismos, que decimos lo que pensamos. Pero ¿qué diferencia hace lo que nosotros pensemos? Es lo que Dios piensa lo que vale, y eso es lo importante. Recuerde, amigo oyente, que el Señor Jesucristo dijo, «Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere, a ese recibiréis». Ahora ese hombre Nabucodonosor es un cuadro para nosotros. Él es el primer gran gobernante mundial. Y el último gran gobernante mundial que creemos va a ser tan demente como el primero será el anticristo. Y cuando él gobierne, será un gobierno que tendrá un poder absoluto.
Ahora Daniel concluye su sermón declarando que la escritura en la pared era de parte de Dios, a quien Belsasar había despreciado y ridiculizado, y dice que Belsasar ha sido una persona blasfema, y que él ha cometido un pecado que no tiene perdón. Esa es una pregunta que vamos a dejar para que usted conteste, amigo oyente. Solo sabemos que él tuvo una oportunidad, pero que la rechazó. Y llegamos ahora a una nueva sección. Y fin ha sido escrito sobre todo el reino de Babilonia. O sea, esta palabra fin se ha escrito ya sobre el reino de Babilonia, y esa es la interpretación. Ahora aquí tenemos la escritura que la mano trazó sobre esa pared. Leamos el versículo 25 de este capítulo 5 de Daniel que estamos estudiando. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Mene es una palabra traducida como contado, y se repite, contado, contado, e indica que el reino de Babilonia ya ha sido contado. Dios le está indicando al reino de Babilonia que sus días están contados. Allá en el Salmo 90, versículo 12 leemos, Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Debemos decir que creemos que Dios cuenta los días nuestros, y cuando estos se cumplen, entonces finalizamos nuestra jornada terrenal. Dios lo sabe. Usted y yo no lo sabemos, pero Él sí lo sabe. Y ninguna otra persona lo sabe, sino solamente Él. Había un joven que tenía mucho temor de volar en avión. Su compañía lo estaba enviando a una ciudad alejada, y quería que hiciera ese viaje en avión. Pero este joven decía que no quería hacer ese viaje por avión, y él decía, bueno, yo no quiero subir a ese avión. No sé lo que le puede pasar, puede caerse. Y sus amigos le decían que no se preocupara por eso, que si los días de él estaban contados, bueno, su vida se acabaría de cualquier modo. Y él decía, bueno, lo que me preocupa no es si mis días están contados, sino si los días del piloto están contados. Él no quería estar en el mismo avión que el piloto, si los días del piloto ya habían sido contados. Bien, amigo oyente, aquí tenemos pues este mensaje. Mene, Mene, esto indica contado, el número de los días del reino de Babilonia, y Dios mantiene esa información cada momento de cada día. Él determina de antemano la duración de nuestros días, y no creemos que usted pueda cambiar eso. Ahora aquí dice Mene, Mene, Tekel. Esta palabra Tekel indica que Babilonia ha sido colocada en la balanza divina, e indica sencillamente que ha sido pesada y que ha sido hallada falta. Ellos simplemente no tenían el peso suficiente. Eran de peso liviano, podemos decir. Dios había levantado a Babilonia. Ahora la va a derribar. ¿Por qué? Porque Babilonia no había alcanzado el nivel establecido por Dios. Allá en el libro de Apocalipsis tenemos 2 capítulos que nos hablan en cuanto a las iglesias. El Señor Jesucristo es observado en medio de los candeleros, donde están las iglesias, las 7 iglesias de Asia. Él es quien atiende el candelero, lo alimenta con aceite, las apaga cuando no dan la suficiente luz, y Él juzga a cada iglesia hoy. Quizá aquí nosotros pesemos 1000 gramos por cada kilo, pero Cristo nos pesa en la balanza del tiempo, y Él dice a cada una de las iglesias, arrepiéntete. Ustedes no han alcanzado mi medida, y eso es lo que nos dice a usted y a mí hoy. Amigo oyente, usted sabe que nuestra justicia no es solo insuficiente, sino que son trapos de inmundicia. Solo su justicia puede pasar la prueba y puede pesar los 1000 gramos por kilo. En el libro de Romanos capítulo 3 versículos 21 y 22 leemos, Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Él es quien pesa la humanidad. Dios es quien pesa los actos, los hechos de la humanidad. Ahora, la palabra Pérez quiere decir que el reino de Babilonia va a ser dividido y entregado a los medos y los persas. Es decir, que la cabeza de oro está siendo quitada de aquella estatua, y ha llegado la hora para que ocupe su lugar los brazos de plata. Dios es quien está en control completo de la situación, y Él continuará quitando y poniendo, como dice el profeta. Dios quita y pone hasta que llegue aquel cuyo derecho es gobernar, y Él es aquel que vendrá algún día. Pero hasta entonces, Dios continuará quitando y poniendo, y creemos que Él hace una buena tarea en cuanto a esto. Recordamos que hace muchos años, Mussolini, Hitler y Stalin eran un terror. La gente que pertenecía a un partido político no quería a los del otro partido, y viceversa. Sin embargo, todo esto desaparece. Amigo oyente, Dios continúa gobernando y controlando las cosas. Él es quien quita y pone y continuará haciendo eso hasta cuando llegue aquel cuyo derecho es gobernar.
y esa es la piedra cortada no con mano. Él establecerá su reino aquí en la tierra. Ahora el versículo 29 de este capítulo 5 de Daniel dice: Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro, y proclamar que él era el tercer señor del reino. Cuando dice esto de tercer señor del reino, nos damos cuenta de lo exacto que es el libro de Daniel. Como usted puede notar, el padre de este joven Belsasar era Nabónido, y en realidad él era el rey. Su hijo, quien era el nieto de Nabucodonosor, estaba reinando en su lugar. Su padre estaba haciendo alguna campaña y Belsasar era el segundo gobernante, así es que solo podía ofrecer el tercer puesto. Esto es lo que sucedió, pues, y la historia lo confirma. Ahora los versículos 30 y 31 de este capítulo 5, los versículos finales dicen: La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. En el mismo instante en que tenía lugar este banquete, los medos estaban marchando por debajo de los muros de Babilonia, donde antes corrían las aguas del canal. Debajo de los muros de esa ciudad corrían las aguas de los canales a través de toda la ciudad. Era una ciudad bastante hermosa, y ahora las aguas han sido desviadas hacia otra dirección, hacia el río Éufrates. Aquí tenemos al ejército de Darío penetrando a la ciudad misma, a donde estaba ubicado el palacio. Y la historia indica que Darío y sus hombres se encontraban dentro de la ciudad misma antes de que los guardias de la ciudad se dieran cuenta de ello. Acedetín, el historiador griego, menciona en la historia secular la forma en la cual se apoderaron de esa ciudad los medos y los persas. Belsasar fue muerto esa misma noche. Él había sido pesado y fue hallado falto. Dios hace eso. Dios dice que usted y yo hemos sido hallados faltos, que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Nosotros no llegamos a alcanzar el nivel, la norma, el estándar establecido por Dios. Y nosotros también estamos siendo juzgados en el presente, estamos perdidos. Y Dios nos está ofreciendo salvación. Ese hombre la rechazó y Belsasar murió. Y Darío de Media se apoderó del reino ahora. Él realizó un ataque relámpago y destruyó a Babilonia. Eso se había dicho proféticamente allá en el capítulo 21 de Isaías. Hace un tiempo atrás preguntamos cuántas personas habían escuchado un sermón predicado sobre el capítulo 21 de Isaías, y quizá era el 1% que había escuchado un sermón basado en Isaías capítulo 21. Bueno, ahora no vamos a preguntar eso, pero pensamos que usted no solo ha escuchado un sermón basado en el capítulo 5 de Daniel, sino que han sido muchos los sermones que han hablado de este tema. Allá en el capítulo 21 de Isaías, versículo 5, leemos lo siguiente: Ponen la mesa, extienden tapices, comen, beben. Levantaos, oh príncipes, ungid el escudo. Dios estaba controlando y gobernando, y en un día futuro otra Babilonia caerá en las manos de Dios, y eso se nos presenta en el capítulo 18 de Apocalipsis, pero no vamos a ver eso ahora. Así es como cae esta civilización del hombre. Y con esto, amigo oyente, llegamos al capítulo 6 de Daniel, y pensamos que este capítulo 6 es probablemente el más conocido de toda la Biblia. Aquí se habla de Daniel en el foso de los leones. Y esto es algo que se menciona muchas veces. Amigo oyente, ¿se ha detenido usted a pensar alguna vez que Daniel solo pasó una noche en el foso de los leones? Sin embargo, él pasó toda una vida, desde que era un muchachito de unos 17 años hasta que tenía 90 años, en el palacio del rey. Y era una situación más peligrosa para Daniel vivir en el palacio del rey que pasar una noche en el foso de los leones. Los leones no le podían tocar, pero en el palacio él se encontraba en peligro constante. Sin embargo, nos gusta hablar en cuanto a Daniel en el foso de los leones, ¿verdad? Nos gustaría hablar más de Daniel en el palacio de Nabucodonosor, y luego de Nabónido, y luego de Belsasar, y luego de Darío de Media, y luego de Ciro, ese gran gobernante. Daniel estaba en peligro constantemente. Esos hombres eran paganos, y él tuvo el privilegio de llevar a algunos de ellos al Señor. Así es que él pasó solamente una noche en el foso de los leones. Pero vamos a mirar eso porque tiene un mensaje para nosotros en el presente. En este capítulo 6 de Daniel, tenemos un decreto de parte de Darío de Media. Hemos recorrido mucho camino. Avanzamos desde la época de Nabucodonosor hasta Belsasar. Ahora de Belsasar salimos del reino de Babilonia y entramos al imperio medo-persa. Aquí tenemos pues este decreto que demanda la adoración de sí mismo, es decir, de Darío. Estos gobernantes eran personas siempre muy humildes. Querían ser adorados
y Daniel es arrojado al foso de los leones por orar al Dios de los cielos. Y deseamos presentar algo a manera de introducción aquí para estar listos para la próxima oportunidad, el próximo estudio. Como ya hemos indicado, este es el capítulo más conocido en el libro de Daniel. Él pasó una noche en el foso de los leones. Con este capítulo finaliza esta parte histórica del libro de Daniel, y el episodio en la vida de Daniel es otra ilustración del poder guardador que tiene Dios y es otra demostración de la manera en que Dios protegerá al remanente durante el período de la gran tribulación. Aquí tenemos la contraparte del capítulo 3, donde Dios cuidó de los 3 amigos de Daniel en el horno de fuego ardiente. Aquí Dios protege a Daniel mismo. Ahora, si hubo alguna pregunta en cuanto a dónde se encontraba Daniel allá en el capítulo 3 de Daniel, también tenemos aquí una pregunta en cuanto a dónde están los jóvenes hebreos en este capítulo 6. Estamos seguros de que tienen que haber seguido a Daniel. Pero ya que hay un lapso de tiempo aquí, quizá ellos ya no viven. Los capítulos 3 y 6 nos dan 2 aspectos de la preservación del remanente de Israel, como de los gentiles en el período de la gran tribulación. Esto es algo muy importante, y también tiene un mensaje para nosotros en el presente, porque se nos dice, «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». Amigo oyente, ¿sabe una cosa? Nosotros vivimos en una jaula de leones, y esa jaula de leones en la cual vivimos es este mundo. Este lugar está siendo recorrido de un lugar a otro por un gran león rugiente, y aquí nos encontramos nosotros hoy, y nadie nos da ninguna medalla por eso. Pero este es el lugar en el cual nos encontramos. Bien, esperamos que esto sirva como introducción a lo que diremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Pero antes le sugerimos leer el contenido del capítulo 6 de este libro de Daniel, para estar al tanto de lo que consideraremos en nuestro próximo programa. Es nuestra oración que el Dios viviente derrame sobre usted sus ricas bendiciones.